Bueno, gracias, querida y admirada hermana Patricia Villegas, a ti, a todo el equipo de Telesur que celebramos junto a ustedes los 20 años de información, de aprendizaje. Han sido ustedes ejemplos, faros de la verdad que intenta permanentemente ser deformada, deconstruida, una verdad que el enemigo sobre los pueblos intenta cambiar por completo para ser ellos quienes cuenten la historia de cómo masacraron a todo un pueblo o por lo menos sus ideas para ocultarla. Pero ha sido Telesur esa voz, ese faro y esa luz de los pueblos de América Latina. Felicidades, querida hermana. Bueno, queridos compatriotas, bienvenidos a casa, la Casa Amarilla de Venezuela. Muchos de ustedes ya han estado acá, hemos compartido en distintos espacios, escenarios, a lo largo de todo este tiempo, intensamente a lo largo de este último año que, como ustedes han seguramente visto, Venezuela ha sido sujeto de ataque, lo intentaron. Nosotros estamos en esa víspera porque hace un año nosotros por esta fecha los recibíamos a muchos de ustedes como acompañantes internacionales para que pudieran ser testigos de un momento muy importante para todos los venezolanos y las venezolanas, como fue la elección presidencial, elección que transitamos en paz a pesar de que el plan era otro por parte de la derecha fascista venezolana. Plan que se venía configurando desde hace mucho tiempo y que tenía un momento, ese 28 de julio, para hacer y desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Por estas fechas, 24 de julio, fechas benditas para el pueblo venezolano, para el pueblo latinoamericano, fechas benditas porque nos permite conmemorar, rememorar, recordar a esa alma indómita, que es la alma indómita del libertador Simón Bolívar, que no es un libertador de estas tierras, sino es un libertador de almas, de ideas, que trasciende su propio tiempo, que trasciende su propio espacio. Cuando nosotros recordamos a Bolívar, recordamos aquella necesidad humana anterior, de otrora, de todos los tiempos, cuando queriendo descubrir la fórmula de la eterna juventud, trataban aquellas generaciones antepasadas buscar las pociones mágicas de cómo vivir para siempre, cómo mantener la juventud para siempre. No se encontró formalmente, pero sí lograron darle concepto y definición al trascender, al vivir para siempre, y a ese concepto la definieron como gloria. La gloria como la condición específica humana de la inmortalidad. Y Bolívar es un ser glorioso. Y Bolívar es un ser glorioso porque logró instalarse en el alma, en el pensamiento, en la conciencia de los pueblos de ayer, de hoy y de mañana. Gracias a ustedes, queridos compañeros y compañeras, por compartir junto al pueblo venezolano esta importante fecha que conmemoramos con mucha responsabilidad, no desde lo que fue Bolívar, sino desde lo que es Bolívar, lo que sigue siendo Bolívar y lo que seguirá siendo Bolívar. Porque Bolívar es en la medida de lo que nosotros podamos hacer que sea. Y quiero poner un ejemplo de lo que trato de decir con esta expresión. Creo que no hay nada más pedagógico, nada más ejemplar que el comandante Hugo Chávez, al momento de su siembra, aquel 5 de marzo 2013, lo recordamos, muy reciente, nos tocó al pueblo venezolano salir a una elección aturdidos, conmocionados por la pérdida de nuestro padre político, el de todos y de todas. Y la derecha venezolana, en medio de esa vulnerabilidad emocional que teníamos, acusaba al presidente Nicolás Maduro, que además, sin quererlo, tenía que tomar la responsabilidad de dirigir a un pueblo en llanto. Y dirigir un pueblo en llanto no desde la conducción estratégica del quehacer, sino además convocarlo a una elección. Y el principal ataque que la derecha venezolana en aquel momento generaba sobre el presidente Nicolás Maduro, en aquel momento el candidato Nicolás Maduro, era indicar que él no era Hugo Chávez, intentando descalificar, menospreciar al presidente Nicolás Maduro. Cuando decían que él no era Chávez, para tratar de mellar
emocionalmente al punto que pudiera rendirlo antes de ir a la contienda electoral. Pero en algún momento, llenándose de la fuerza indómita de Bolívar y de Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro respondió a sus detractores, a los detractores del pueblo venezolano. Y la respuesta fue contundente, fue firme, fuerte. Y esa respuesta de aquel momento del presidente Nicolás Maduro la sentimos como una definición no solamente de Hugo Chávez, que ya hablaremos qué fue lo que dijo, sino una definición también de lo que es Bolívar. Él, en una actividad multitudinaria de masas no convocadas desde la alegría, sino desde la incertidumbre de qué podía pasar, de qué tiempos empezábamos nosotros a transitar, de qué momentos se avecinaban, porque no entendíamos lo que pasaba. Momentos donde a los hijos nos correspondía ser padres, pero no sabíamos serlo. ¿A qué hijo se le puede convocar la paternidad cuando tú no estás preparado para ello? Pero nos correspondió, porque era eso, o entregarle las justas luchas de ahora y de ayer a la derecha venezolana y latinoamericana para que las rindiera y que nunca más pudiera las fuerzas de la izquierda levantarse. Y Nicolás Maduro, con esa fuerza de Hugo Chávez y Bolívar, respondió y dijo: ustedes, quienes dicen que yo no soy Chávez, les digo, tienen razón. Yo no soy Chávez, pero sí sé que juntos somos Hugo Chávez. Esa convocatoria de unidad, esa convocatoria de estar juntos, es la misma convocatoria que en otrora, hace 200 años, nos inspiró Bolívar. Bolívar es y puede ser solo si nos entendemos juntos y unidos en la causa bolivariana, en el pensamiento bolivariano. Bolívar no le pertenece a alguien en particular. Bolívar tiene una aspiración y pretensión de establecerse en el alma de todos y de todas. Pero para eso debemos nosotros siempre sobreponer los consensos que las diferencias. En ocasiones, en el pasado, ahora y seguramente más adelante, las diferencias las consideramos como más importantes que los puntos de encuentro, pero es una gran necedad e inutilidad política. Si algo Bolívar nos dejó instalado a cada uno de nosotros, queridos compañeros y compañeras, fueron muchas cosas, pero quiero destacar particularmente dos. Primero, la necesidad de la unidad política latinoamericana, nuestra América, como lo definiría José Martí. Pero esa nuestra América, que es un criterio de unidad política propia, territorial, fue confrontada por otra doctrina monroísta que buscaba la desintegración o al menos la división territorial. Por eso es que hoy nosotros debemos y podemos y tenemos la obligación y responsabilidad de decir que esas posiciones antagónicas de ayer siguen siendo las mismas de hoy. Las posiciones antagónicas de la doctrina monroísta y las bolivarianas siguen vigentes el día de hoy. América Latina, queridos compañeros, a nuestra apreciación es una nación inconclusa y es nuestro deber concluirla política y territorialmente. Y ante eso, el ALBA es una propuesta que trasciende más allá de los 10 países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. El ALBA es una convocatoria a lo que podemos ser. El ALBA marcó un punto de partida entre dos gigantes hablando sobre qué es lo que debíamos hacer, marcando la ruta de ese camino político, de ese quehacer político, de ese caminar al andar. Y por tanto, queridos compañeros y compañeras, para cerrar dentro de este saludo que vamos dando y felicitar a quienes lo han hecho posible, a todo el equipo de Venezuela, al Instituto Simón Bolívar, querida hermana Blanca, a todos y a todas, espacios pertinentes para hablar sobre lo bueno, sobre la verdad verdadita, como dirían, porque la verdad del enemigo es la construida, es un acuerdo entre ellos. Para ellos la verdad es como la mentira más eficiente y dependerá del posicionamiento que hagan sobre la percepción para tratar de construir sus relatos. No es de ahora ese método, es de
hace un tiempo. Goebbels lo plasmó de una manera que nos permitió entender cómo el fascismo opera al momento de indicar que una mentira repetida mil veces la repites tanto hasta convertirla en verdad. Por allí va. En este momento pasa exactamente igual. Cuando nosotros vemos en las redes sociales que la viralidad se confunde con veracidad, que un tweet o un TikTok repetido muchas veces el receptor lo consume ciegamente como algo cierto, sin capacidad de poder deconstruir lo que está viendo, porque no puede el receptor quizás hacerlo ante la infodemia de lo cual es víctima. Nos corresponde a lo que sí somos mayoría y somos los pueblos me refiero, a decir nuestra verdad, porque nuestra verdad es la de la realidad, la de ellos es la percepción construida y malintencionada. Queridos compañeros y compañeras, no puedo perder la oportunidad de hablar sobre un tema que nos afecta a todos los venezolanos y latinoamericanos, que es el tratamiento desproporcional, criminal, la persecución, el plan xenofóbico y la campaña de odio y discriminación que se tienen sobre los venezolanos y sobre los latinoamericanos, sobre los migrantes que han, en medio de un ejercicio propio de los derechos que cada ser humano tiene al momento de poder transcurrir e ir a cualquier espacio, intentan ser expulsados y rechazados por parte de quienes creen que tienen más derechos sobre el resto. Hablo de los Estados Unidos y sobre el tema migratorio a cada uno de nosotros y nosotras. La aplicación de la necropolítica, queridos compañeros y compañeras, aquella decisión que te da de saber quién vive y cómo vive alguien y determinar quién vive, quién muere y cómo muere alguien, es lo que nosotros vemos en los Estados Unidos. Y debe parar, y estos espacios ayudan para eso. No permitamos, queridos compañeros y compañeras, que se impongan aquellos viejos episodios de la política de horror que se instaló con el fascismo de Hitler, que si hacemos un paralelismo vemos que se repite escenarios, expresiones y acciones. Las posiciones de paz, de verdad y de los pueblos son más fuertes que las del odio que intenta el enemigo. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, por este espacio que nos damos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Venezuela la bolivariana! ¡Viva nuestra América! ¡Vivan los pueblos juntos! Los más de 600 delegados internacionales que nos encontramos en Venezuela en estos tiempos de Bolívar, de Chávez, de Nicolás Maduro. Venceremos, compañeros y compañeras.